Imagina que en un solo día, en medio del fragor de la batalla y la desesperación de un imperio, un solo ángel de Dios desata un juicio tan poderoso que destruye a 18.500 soldados sin que nadie pueda detenerlo. Este acontecimiento, asombroso y casi inimaginable, revela el poder absoluto de Dios y su inquebrantable intervención en la historia de la humanidad. No se trata de un mero relato legendario, sino de una manifestación de la soberanía divina en medio del caos de la guerra. ¿Qué llevó a este ángel a ejecutar tal juicio? ¿Cuál fue la causa de tan devastadora acción? Quédate conmigo hasta el final para descubrir cómo ocurrió este milagro, qué significado tiene y qué nos enseña acerca de la fidelidad y la justicia de Dios. El relato se sitúa en tiempos de gran agitación para el pueblo de Judá, en el reinado de Ezequías, un rey que se destacó por su devoción y por restaurar el culto al Dios de Israel. Ezequías no fue como los demás reyes que gobernaron con injusticia y orgullo. Él se esforzó por hacer lo correcto a los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de su antepasado David. Durante su reinado, de 29 años en Jerusalén, Ezequías llevó a cabo reformas radicales. Derribó altares idolátricos, eliminó los lugares altos y destruyó la serpiente de bronce, conocida como Neust, que Moisés había fabricado en el desierto para sanar a los mordidos. Esa imagen, creada por un siervo fiel de Dios, se había transformado en un objeto de adoración errónea, y Ezequías, con firmeza, decidió erradicar toda forma de idolatría de la tierra. Su fidelidad y sus acciones le granjearon el favor del Señor, y en medio de las amenazas del imperio asirio, Ezequías confió plenamente en Dios. En el contexto de ese reinado, el poderío del rey asirio Sennacherib se hacía cada vez más evidente. Este monarca, arrogante y despiadado, había sometido a muchas naciones y extendido su dominio sobre vastos territorios. Consciente de que Judá representaba una posible amenaza a su hegemonía, Sennacherib lanzó una campaña para someter a Ezequías y a su pueblo. Primero sitiaron las ciudades de Judá y tras un largo asedio se impuso la rendición de Samaria, la capital del reino del norte, dejando como cautivos a gran parte de la población israelita. Cuando llegó el turno de Judá, Ezequías, en un acto de desesperada diplomacia, ofreció un generoso rescate al rey asirio, entregando grandes sumas de plata y oro extraídos de los tesoros del templo y del palacio real. Incluso desmontó las puertas del templo y los revestimientos dorados que habían sido símbolos de la gloria de Dios para satisfacer las exigencias de Sennacherib. Pero a pesar de ese pago, el orgullo y la sed de conquista del rey asirio no se apaciguaron. El conflicto se agravó cuando Sennacherib envió una delegación junto con un ejército masivo a Jerusalén, exigiendo la rendición de la ciudad. La situación era crítica, y Ezequías, enfrentado a la amenaza inminente, se dirigió al templo del Señor en busca de consuelo y dirección. En ese momento de angustia, el pueblo de Jerusalén se unió en oración, y Ezequías, con el corazón quebrantado pero lleno de esperanza, extendió ante Dios la carta del rey asirio, en la que se imponían tributos inimaginables y se amenazaba con la destrucción total. El mensaje era claro: el Dios de los asirios insultaba al Dios vivo, y el orgullo del opresor iba de la mano con la arrogancia que despreciaba la grandeza del Creador. Fue en ese instante cuando Dios respondió de manera asombrosa. Un ángel del Señor fue enviado para llevar a cabo el juicio divino contra el ejército asirio. En un solo día, sin que ningún soldado pudiera reaccionar, 18.500 guerreros fueron destruidos.
La precisión y la fuerza de aquel ataque no dejaron duda. El poder de Dios superaba cualquier fuerza humana y su intervención era definitiva. El ejército asirio, que había sido considerado invencible, se vio aniquilado por la acción de un solo mensajero celestial, una demostración inquebrantable de que el Señor defiende a su pueblo y cumple sus promesas. Este asombroso milagro no solo liberó a Ezequías y a Judá de la amenaza inmediata, sino que también sirvió de señal para todas las naciones, confirmando que el Dios de Israel era el único verdadero y soberano. Este acontecimiento nos invita a reflexionar sobre el significado de las pruebas y de los ataques en la vida de los elegidos de Dios. A menudo sentimos que cada vez que estamos a punto de recibir una bendición, el enemigo lanza un contraataque. Una traición, una pérdida, un golpe inesperado que sacude nuestra fe. Pero lejos de ser una señal de fracaso, estas dificultades son la confirmación de que hemos sido apartados para un propósito mayor. Los elegidos no viven una vida común. Su destino está marcado por la oposición del adversario, precisamente porque su luz amenaza con derribar los muros de tinieblas. El enemigo, consciente de que aquellos que caminan en la verdad tienen el poder de transformar el mundo, no pierde tiempo atacando a los que están en la oscuridad, sino a los que se acercan a la luz. Piensa en Job, el hombre íntegro que sufrió, sin razón aparente, y que a pesar de sus pérdidas, mantuvo una fe inquebrantable. Job no comprendía al principio el motivo de su dolor, pero su perseverancia fue una prueba para el enemigo, que había pedido permiso para atacarlo. Dios permitió la prueba, no para destruir a Job, sino para demostrar que su fidelidad y su recompensa serían aún mayores al final. Cada vez que te sientas abrumado por las pruebas, recuerda que esas batallas son parte del proceso divino de preparación. No estás solo en tu lucha, Dios está contigo, fortaleciendo tu espíritu y preparando el camino hacia la bendición prometida. A lo largo de la historia, otros grandes líderes de la fe han experimentado esta dinámica. Moisés, criado en el palacio de Egipto pero llamado por Dios a liberar a su pueblo, enfrentó innumerables obstáculos antes de cumplir su misión. David fue perseguido por Saúl, pero cada huida y cada conflicto lo prepararon para ser el rey que unificaría a Israel. Y José, a pesar de haber sido traicionado por sus hermanos, fue elevado a una posición de poder que salvó a una nación entera. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la oposición que recibes es la marca de un destino glorioso, de un llamado que trasciende lo ordinario. Además, este juicio angelical contra el ejército asirio tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del poder divino. La destrucción de 18.500 soldados en un solo día no es simplemente un hecho histórico. Es una revelación del carácter de Dios, que actúa con justicia y precisión cuando se trata de defender a su pueblo. Este milagro nos recuerda que ninguna fuerza, por muy poderosa que parezca, puede oponerse al plan del Señor. La intervención del ángel fue una manifestación de la soberanía divina, una demostración de que el poder de Dios supera cualquier ejército humano. Y esto nos anima a confiar en que, sin importar los desafíos que enfrentemos, el Señor tiene el control de toda la historia. Para los elegidos, cada prueba y cada ataque son parte del proceso de refinamiento, de formación en el fuego para convertirse en verdaderos instrumentos de la voluntad divina. No es casualidad que cuando sientas que la vida se complica, cuando las traiciones y las pérdidas parecen acumularse, estés siendo preparado para algo aún más grande. El enemigo no ataca a los que viven sin propósito. Ataca a quienes están destinados a hacer una diferencia, a los que han sido marcados por la luz de Dios.
Y aunque esos momentos pueden parecer dolorosos, son la evidencia de que tu destino está en manos del Creador, que te está moldeando para cumplir una misión que cambiará el curso de la historia. Si alguna vez te has sentido solo, incomprendido o agobiado por la adversidad, recuerda que esos sentimientos son parte del proceso de ser un elegido. La sensación de no encajar en este mundo, el anhelo de algo más profundo y eterno, es la primera marca de que has sido apartado para un propósito divino. No busques conformarte con las expectativas del mundo, porque tu verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos y tu destino trasciende las limitaciones de la vida terrenal. Los elegidos llevan consigo marcas invisibles, señales que solo se revelan a aquellos que han sido tocados por la mano de Dios. Estas marcas se manifiestan de diversas maneras. Una de ellas es la profunda sensación de ser diferente, de no encajar en la lógica del mundo material. ¿Has experimentado sueños, premoniciones o pensamientos que parecen mensajes divinos? Estas experiencias no son meros caprichos de la mente, sino indicios de una conexión especial con el espíritu. Otra marca es el constante enfrentamiento con ataques espirituales, momentos en los que sientes que fuerzas invisibles intentan derrumbar tu fe. Esto es la lucha del enemigo, que no ataca a los que están desprovistos de propósito, sino a quienes tienen la capacidad de transformar vidas. Cada obstáculo, cada golpe, es la evidencia de que estás en el umbral de una bendición que el adversario teme. Piensa en Job, el hombre íntegro que sufrió sin razón aparente y que a pesar de sus pérdidas, mantuvo una fe inquebrantable. Job no comprendía al principio el motivo de su dolor, pero su perseverancia fue una prueba para el enemigo que había pedido permiso para atacarlo. Dios permitió la prueba, no para destruir a Job, sino para demostrar que su fidelidad y su recompensa serían aún mayores al final. Cada vez que te sientas abrumado por las pruebas, recuerda que esas batallas son parte del proceso divino de preparación. No estás solo en tu lucha, Dios está contigo, fortaleciendo tu espíritu y preparando el camino hacia la bendición prometida. A lo largo de la historia, otros grandes líderes de la fe han experimentado esta dinámica. Moisés, criado en el palacio de Egipto pero llamado por Dios a liberar a su pueblo, enfrentó innumerables obstáculos antes de cumplir su misión. David fue perseguido por Saúl, pero cada huida y cada conflicto lo prepararon para ser el rey que unificaría a Israel. Y José, a pesar de haber sido traicionado por sus hermanos, fue elevado a una posición de poder que salvó a una nación entera. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la oposición que recibes es la marca de un destino glorioso, de un llamado que trasciende lo ordinario. Además, este juicio angelical contra el ejército asirio tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del poder divino. La destrucción de 18.500 soldados en un solo día no es simplemente un hecho histórico. Es una revelación del carácter de Dios, que actúa con justicia y precisión cuando se trata de defender a su pueblo. Este milagro nos recuerda que ninguna fuerza, por muy poderosa que parezca, puede oponerse al plan del Señor. La intervención del ángel fue una manifestación de la soberanía divina, una demostración de que el poder de Dios supera cualquier ejército humano. Y esto nos anima a confiar en que, sin importar los desafíos que enfrentemos, el Señor tiene el control de toda la historia.
Para los elegidos, cada prueba y cada ataque son parte del proceso de refinamiento, de formación en el fuego para convertirse en verdaderos instrumentos de la voluntad divina. No es casualidad que cuando sientas que la vida se complica, cuando las traiciones y las pérdidas parecen acumularse, estés siendo preparado para algo aún más grande. El enemigo no ataca a los que viven sin propósito. Ataca a quienes están destinados a hacer una diferencia, a los que han sido marcados por la luz de Dios. Y aunque esos momentos pueden parecer dolorosos, son la evidencia de que tu destino está en manos del Creador, que te está moldeando para cumplir una misión que cambiará el curso de la historia. Si alguna vez te has sentido solo, incomprendido o agobiado por la adversidad, recuerda que esos sentimientos son parte del proceso de ser un elegido. La sensación de no encajar en este mundo, el anhelo de algo más profundo y eterno, es la primera marca de que has sido apartado para un propósito divino. No busques conformarte con las expectativas del mundo, porque tu verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos y tu destino trasciende las limitaciones de la vida terrenal. Los elegidos llevan consigo marcas invisibles, señales que solo se revelan a aquellos que han sido tocados por la mano de Dios. Estas marcas se manifiestan de diversas maneras. Una de ellas es la profunda sensación de ser diferente, de no encajar en la lógica del mundo material. Has experimentado sueños, premoniciones o pensamientos que parecen mensajes divinos. Estas experiencias no son meros caprichos de la mente, sino indicios de una conexión especial con el espíritu. Otra marca es el constante enfrentamiento con ataques espirituales, momentos en los que sientes que fuerzas invisibles intentan derrumbar tu fe. Esto es la lucha del enemigo, que no ataca a los que están desprovistos de propósito, sino a quienes tienen la capacidad de transformar vidas. Cada obstáculo, cada golpe, es la evidencia de que estás en el umbral de una bendición que el adversario teme. La tercera marca es la percepción aguda de que el mundo no te ofrece lo que tu alma anhela. Mientras otros se conforman con lo superficial, tú anhelas una realidad celestial, un encuentro íntimo con el Dios vivo. Esa sed de trascendencia es la prueba de que fuiste creado para algo eterno, para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y no con los de este mundo transitorio. La cuarta marca es la capacidad de ver la mano de Dios en medio del caos. Aunque las circunstancias parezcan desesperadas, hay en tu vida señales repetidas de la intervención divina, como si el Creador estuviera guiando cada uno de tus pasos, asegurándose de que, a pesar de las pruebas, la victoria final esté garantizada. Que el ejemplo de aquellos grandes hombres y mujeres de la fe que enfrentaron pruebas inmensas y salieron fortalecidos, te inspire a seguir adelante, a levantar cada vez que caigas y a confiar en que, a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan perfecto para ti. Vive cada día con la convicción de que los ataques del enemigo solo son temporales y que la bendición que te espera es eterna, porque tú eres un elegido y en tu vida se refleja el poder transformador de Dios, que nunca falla y que, a través de cada prueba, te prepara para cumplir el propósito divino con gloria y victoria. Amén.